Hola amigos, bienvenidos a Ibérica Overland. Hoy estamos aquí con nuestro amigo Reiner y vamos a hacer una review de su Toyota Hilux. Bueno, Reiner, cuéntanos un poco qué coche es, qué modelo es. Pues es la Toyota Hilux, que tiene un poquito más de 2 años, es el último modelo, la Revo, que es la versión pues, más sencilla, que la elegí más sencilla porque la más sencilla viene con suspensión más dura que las más lujosas, viene con una llanta de 17 en vez de 18, así tienes más goma encima. Viene con llanta de acero que en el campo me fío más de ella y venía ya de serie con neumáticos de todoterreno. Que todo eso, las versiones más lujosas luego te traen neumáticos de carretera, llantas más grandes, llantas de aluminio, todo cosas que en el campo realmente tú no quieres. Y trae también ballestas con menos fuerza, que aguantan menos, entonces tampoco lo quieres en el campo. ¿Por qué elegiste, cómo te decidiste por la Hilux? Pues por la Hilux, yo creo que todo el mundo se decide por la Hilux al final por la fama que tiene. Que la Hilux, claro, es la pickup, con mayúscula. Pues por ejemplo la Nissan tiene suspensión individual de cada rueda, esta tiene un eje rígido, que luego otras tú tenías que pedir como extra el bloqueo del diferencial trasero, este modelo lo trae ya de serie. Este tipo de cosas y al final, pues si tú ves lo que te trae y la fama que tiene, el precio en comparación con las demás tampoco es más caro. Y cuéntanos un poco la preparación básica que has hecho, ¿cuál es? Pues yo empecé con las planchas, que primero la plancha de cata y luego un poquito más adelante puse también pues todo, ya está todo blindado por debajo, que de verdad viene muy bien porque si vas mucho por el campo alguna roca siempre pillas. Luego por la misma razón he puesto esto, los rock slider o como se llaman en inglés, que también para proteger el coche. Sí, lo que más puede llamar la atención es el hardtop, ¿no? Que no es un hardtop normal. No es un hardtop de aluminio que viene de Sudáfrica, es Alucap, que pues siendo de aluminio es mucho más estable que los que hay por allí de fibra, lo que te permite luego poner por ejemplo la tienda encima y el toldo y todo eso sin reforzar el hardtop, que viene con luz en cada puerta. Y además esto es hermético, ¿no? La ventaja de esto respecto a muchos otros, que es bastante más hermético. Es hermético, sí, es hermético al agua, que no hay ningún problema con el agua. Lo que sí al final siempre entra es el polvo, pero el polvo entra por la misma caja de carga de la pickup, porque aquí pues hay holgura. Entonces el polvo, mira cómo está, el polvo siempre encuentra el camino. Que luego Alucap también la ventaja que tiene, pues tiene estos raíles por todos los lados para poner accesorios. Eso es una mesa, que la mesa va aquí, la puedes quitar, la puedes sacar. Que la ventaja de tener la mesa aquí es sinceramente que no ocupa espacio. Yo antes tenía una mesa normal de estas de madera, plegable, de madera de bambú, muy bonita, pero claro, te ocupa. Al final la mesa, el problema es que si la pones debajo de las cosas, sí, luego tienes que sacar todo para coger la mesa. Siempre está en un sitio donde no debería estar. Y si la pones encima, pues. Y esta mesa, pues está
perfectamente donde está. Vale. Y luego Ya también- que estamos aquí, vamos a ver en cuanto a el tema de frigo, veo que tienes un Snowmaster que son... Pues mira, también he puesto aquí para los remos y este tipo de cosas que vamos siempre con la canoa. Luego, sí, esta estructura la hice yo, que menos el cajón este de la nevera, que lo puse dentro, lo acoplé. Y eso es la nevera de Snowmaster, Estas neveras que son prestigiosas. que son, pues este modelo son 60 litros, que funciona muy bien, que también viene de Sudáfrica, como tantas cosas en este mercado. Y de verdad, con la nevera estoy bastante contento. Tiene lo que es para mí una ventaja, viene con un pequeño mando a distancia, Ujú. por lo tanto tú siempre puedes controlar si la temperatura va bien, va mal. Y si en algún momento se sale por las vibraciones el cable, cosa que a mí me ha pasado, te avisa el mando a distancia con un pip pip porque ha perdido permanentemente la conexión con la nevera. Entonces dices, algo anda mal y miras. Claro. Pues es eso. ¿Y el slider de qué marca es? Este es genérico. Sí, es una empresa Clearview. Yo lo he comprado porque es el único slider que tú lo puedes acoplar en ancho y en largo a cualquier nevera sin que sobre espacio, porque tiene como diferentes agujeros y lo montas justamente a la medida que tú necesites. Ujú. Entonces, eso es una de las ventajas, sobre todo si quieres ahorrar el espacio, porque luego todas las demás siempre va a sobrar o en ancho o en largo y en fin. Y luego, pues Llevas otra cajonera para accesorios. esto es la cajonera, detrás está la cocina, aquí el compresor, aquí cosas de comida y cocina. Y luego la bombona española, no de toda la vida en este caso porque es la pequeña, que lleva unos años en el mercado, pero está muy bien, son 6 kilos y con 6 kilos de butano llegas lejos. Muy bien, y ahora quizá vamos a lo que a mí más me gusta, que es la tienda y el toldo que tienes, ¿no? Sí, pues la tienda es una Push Company, que en este caso es australiana, que es como, supongo que mucha gente conoce la de Alucap. Yo al final, teniendo cosas de Alucap, me decidí por esta tienda, porque esta tienda encima es totalmente plana. Ventaja que para la carga puedes aprovechar todo el largo. La de Alucap en algún momento va hacia abajo, tiene menos resistencia al viento, pero tienes solo esto para apoyar la carga. Y como nosotros tenemos una canoa canadiense de 5 metros de largo, cuanto más distancia entre la vaca, pues mejor. Claro. Por eso al final hemos comprado esta y de verdad estamos muy, muy, muy contentos. Vale, ¿la podemos abrir para ver cómo...? Sí, la podemos abrir, por supuesto. Veo que tú tampoco usas escalera como nosotros. Para entrar en la tienda, sí. ¿Sí? Sí. La ventaja de esta tienda además es que es todo de aluminio, ¿no? Sí, esto es de La estructura. aluminio. O sea que es mucho más robusta. Es todo aluminio, sí. Pues va así. Ya está. Más no hay. Luego, en este caso, pues le he puesto también que tiene un enchufe por debajo y le he puesto allí un enchufe de USB para cargar los móviles por la noche. Ujú.
y ya está. Y tiene 3 aberturas, puedes entrar por aquí o puedes entrar por este lado. Y luego tiene lo de los mosquitos y lo otro, pues lo rígido. Perfecto, la verdad es que es una pasada. Que- Y estéticamente también muy bonita. Y luego Luego el toldo, que es también sudafricano. Esta marca no la conozco. no, también de Australia. Ah, australiano. Sí. Dache también es australiano. En este caso es un poquito más ligera que el toldo de Alucap. Y sobre todo si, ahora no lo tengo aquí, pero si compras también las paredes para cerrar todo el toldo como espacio grande, en Alucap ya se dispara el precio. Pues nada, y se puede poner alrededor de todo, se puede poner a paredes. Entonces tienes todo este espacio realmente para sentarte dentro y luego tienes los pies si quieres. La verdad es que en un momento montas un campamento increíble. Sí. Pues, y eso por todos los lados. Una pasada. Bueno, y siguiendo un poco el tema en cuanto a... Vamos a hablar de ruedas. En cuanto a ruedas que llevas, Pues yo creo que lo que lleva el 80% de la gente, el All Terrain de BF Goodrich. y la medida original. La medida original, sí. No has cambiado ni tema de suspensión, ni... No, todo eso aún es original. No, a lo mejor lo pongo en algún momento, pero va bien, va bien. Para lo que tú haces no necesitas más. No, de momento no. Luego, otra cosa que llama la atención, veo que llevas placa solar. Llevo una placa solar y llevo las 2 baterías. Esta es la original, esta es la segunda, que luego va toda la segunda, y aquí con un soporte original de esta gente viene el cargador retráctil. Sí. Por ahora, ¿qué tal te ha ido en este viaje? Me ha ido muy bien, de verdad. Con la placa solar, si estás allí parado, la nevera funciona a tope y trabajas con 2 ordenadores, pues la batería no se vacía, y eso es lo importante. Incluso con una batería que no es muy grande, has tenido suficiente. Sí. Y aquí esto es el enchufe, porque no hay cable permanente a la placa solar, sino lo pongo cuando me hace falta y cuando no, pues nada. Perfecto. Y luego, además, veo que llevas un snorkel. Sí, llevo un snorkel Bravo. De verdad, yo no estaba muy convencido de poner un snorkel, lo tengo que decir. Pero mi chica me dijo, yo quiero un snorkel, ya que tenemos un coche todoterreno, hace falta un snorkel. Bueno, hemos puesto uno. Bueno, siempre viene bien. Viene bien para el tema del aire, que coge arriba, coge mucho menos suciedad, mucho menos. Yo creo que el motor lo agradece, sí, sinceramente. ¿Y notas menos polvo en los filtros también, o? Sí. Hombre, yo lo tenía prácticamente desde el principio, por lo tanto no puedo comparar entre antes y después. Pero Lo que me llama la atención es que tengas que hayas hecho una customización así.
y el coche tiene garantía, ¿no? Que cualquier cosa que le pasa es un coche nuevo. Es un coche nuevo, sí. Sí, tiene 2 años y algo. Y ya tiene 73.000 kilómetros. Y pues tiene garantía, tengo una garantía de 5 años. Sin limitación de kilometraje, que es un extra que tiene Toyota. Que ya te despreocupas totalmente de averías y problemas. Sí. Eso está genial. Bueno, y por último creo que podríamos mencionar el tema de este soporte de la pala y demás, ¿no? Que llevas aquí. Sí, la pala la puse aquí con el airliner típico y tópico. Y los soportes estos son realmente, están pensados para el remo de un kayak, pero vienen también muy bien para esto. Como me dijo un amigo, que valen 3 veces más los soportes que la pala. Eso debe ser verdad, sí. ¿Y qué más? Y lo que también cambié ya muy al principio es el parachoques trasero. Cambiamos esto también porque la Hilux, y eso me parece grave para un coche así, pero no tiene puntos de remolque detrás. Solo tiene 2 puntos delante, detrás no tiene nada. Por lo tanto, o cambias o no tienes nada. Y pues el rival, sí, todo este rival lo que he montado, y de verdad trabaja muy bien esta gente, es buena calidad. Que esto es una cosa casi inaudita. Aquí va la bola de remolque y va también otro punto de rescate. Normalmente en Europa, ni en Alemania, ni en España, en ningún sitio, este tipo de bolas, que es el sistema americano, se puede homologar. Y normalmente tiene que estar fijo en el paragolpe, si este de cambio es muy complicado. Y yo monté esto y de repente me llama el taller y dice, oye, estoy aquí con el ingeniero, el del proyecto, y me dice que él sí lo puede homologar. ¿Quieres un para remolque? Hombre, yo no tengo, pero sí, siempre viene bien, era muy poco más de precio, pusimos esto y realmente lo tengo en los papeles. Me parece hasta hoy un milagro, es un ingeniero que ha trabajado muy bien, porque otros ingenieros me decían, ni pensar, con este sistema americano en Europa ni pensar. Es curioso porque a mí personalmente me gusta mucho más que llevar siempre la bola. Claro. Sí, pero yo no sé por qué razón, pero él lo consiguió y lo tengo en los papeles. Y luego la última cosa, también le he puesto hace poco radio. Es decir, una emisora que va allí y luego la tablet para navegar, tanto en asfalto con un programa como el Orux Maps para el off-road. Genial, aparte quitando la tablet y la radio, el resto del interior también está de serie, ¿no? Sí. Del interior no he cambiado nada. Perfecto. Muy bien, Reiner, pues muchas gracias por enseñarnos tu Hilux. Vamos a disfrutarla en futuras rutas. Vale, gracias.